es un tema que apela constantemente a nuestra condición natural. Este es un tema que nos confronta a menudo sobre nuestra relación con Dios, porque yo quiero decirle en esta mañana, mi amado hermano, el problema del mal carácter es un pecado. Nosotros lo llamamos como problema, decimos es un problema. No, el problema del carácter no es simplemente un problema. Es un problema, sí. Aparentemente es un problema y podría quedarse como un problema, pero es algo que trasciende en nuestras relaciones y contamina todo. Así que vigile su carácter, porque la ira se desprende, se desglosa. La ira es parte de nuestro buen o mal carácter. Buen cuando la ira se vive, se experimenta, porque inevitablemente pasamos por momentos de ira, pero la ira allí, cuando no trasciende, entonces podemos estar hablando de un carácter que está siendo controlado por la obra del Espíritu Santo. Pero un carácter desmedido, desproporcionado, sí, desencausado, es tan nefasto, es tan destructivo como cualquier otro pecado. Como cualquier otro pecado. Yo les decía en algún momento que hay personas que están en el infierno. Nunca robaron, seguramente. Bueno, no sé si lo harían, pero yo diría que el pecado más resaltante en ellos fue una ira incontrolable y una ausencia de perdón, porque donde hay una prolongación de la ira, normalmente hay una ausencia de perdón. Pero mis amados hermanos, yo quiero llamar su atención en esta mañana una vez más sobre el tema. Y quisiera también acuñarlo con una frase que encontré por allí, no es mía, pero me parece interesante. Dice: la ira es un veneno que uno se toma esperando que mate al otro. La ira es un veneno que uno se toma esperando que mate al otro, ¿sí? Yo pienso que le hago mucho daño al otro cuando estoy tan enfadado, tan molesto, tan airado. No, hermano. El otro no dejará de comer mientras yo de la ira no como. El otro no dejará de dormir mientras yo por la ira no duermo. El otro no dejará y vivirá su vida. ¿Sabe que hay mucha gente que es odiada, pero esa gente está tranquila? Sí. O porque no lo saben, o porque si lo saben no van a caer en la trampa. Pero hay otras personas que están atrapadas por el odio de los otros. Están atrapadas por el odio de los otros. Muy bien, mis amados hermanos, así que vamos con el tema. Efesios capítulo 4, versículo 26 es el texto que vamos, o que coloco hoy en cabeza. Efesios capítulo 4, versículo 26. Y vamos a mirarlo en unas dos partes, este primer versículo. La primera parte dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Sí. Y a ver, hermanos, si bien es cierto que la ira hace parte de nuestra condición natural, y como les dije el domingo pasado, hay algunos tipos de ira que parecieran justificables, aquí no tenemos en este texto, escúcheme bien, cuando dice airaos pero no pequéis, no está dándonos una licencia o un permiso para enojarnos. No está diciendo aquí Pablo, escribiéndole a los efesios: ustedes tienen un permiso, ustedes tienen una autorización, ustedes tienen una licencia para que se enojen de tanto en tanto. Airaos pero no pequéis, le repito, no es una licencia o permiso para enojarse. Es más bien una advertencia sobre el cuidado que debemos tener entre el límite de una ira que en determinado momento parece razonable, pero que bajo cierta reacción desproporcionada nos puede conducir a actos de irracionalidad y de pecado. Hay una ira ponderada, hay un límite de ira.
Lo que yo entiendo escrituralmente es que hay un límite en la ira. Es inevitable pasar por la ira. Es inevitable pasar por la ira. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que hay un límite. Y cuando yo paso esa frontera, escúcheme bien, cuando yo traspaso esa frontera, entonces también tendré que asumir las consecuencias. Caeré en un acto probablemente de pecado, sí, en un acto de irracionalidad, porque déjeme le digo, cuando la ira ha tomado lugar, se ha enseñoreado, se ha apropiado del corazón, de los sentimientos, de las emociones del individuo, su capacidad racional ha quedado bloqueada. Es una persona entonces que no está en condiciones de reflexionar, de medir sus actos y el alcance de ese momento. ¿Saben, hermanos? El problema no es la ira en sí misma, sino lo que se desprende de ella. Lo que se desprende de ella, la forma como reaccionamos deja al descubierto el estado de nuestro corazón. La forma como reaccionamos bajo la ira deja al descubierto el estado de nuestro corazón. Hay personas que no conoce hasta el momento en que las ve airada. Y cuando usted las ve airada dice: oh, yo no quisiera tener nada con esa persona. Dejémoslo quietecito. Porque esa persona en un arrebato de ira reveló lo que es. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Ha visto alguna persona que dice: uy, yo creí que era más dulce, que era más suave? No, yo con esa persona no quiero tener un encuentro para nada. Hermanos, lo hemos dicho, que la ira es una manifestación de la carne, en tanto que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, la ira está en proporción. La ira está en proporción a lo que domina mi vida. La ira es proporcional a aquello que está dentro de mí. Si lo que domina mi naturaleza es mi propia carnalidad, entonces puedo suponer hasta dónde me lleve la ira en determinado momento. Pero si lo que señorea dentro de mí es la obra del Espíritu Santo, entonces, hermano, más allá de cualquier condición, también se puede entender que esa persona irá, o no irá, más bien, más allá de donde irían otros. Mis amados hermanos, en Gálatas 5:17 dice así la palabra del Señor. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y la ira es un fruto de la carne. Y está diciendo que el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿qué domina tu vida, mi hermano? ¿Qué domina tu vida? Tu temperamento, tu carácter. Sí, sencillamente te justificas, te escondes, eludes responsabilidades y siempre estás sacando ante los demás la frasecita aquella de: es que yo soy así, ese soy yo, ¿y qué? Mi amado hermano, aquí está diciendo la palabra que hay una lucha entre tu carne, entre mi carne y el Espíritu. El Espíritu quiere llevarme, escúcheme bien, cada día a una semejanza de Cristo. El Espíritu quiere someter mi carne, pero en tanto el sometimiento de mi carne esté por mi propia carne, entonces no hay esperanza. Por eso el hombre espiritual siempre está favoreciendo la obra del Espíritu Santo en su vida. El hombre espiritual es un hombre contenido, es un hombre racional, es un hombre entendido, es un hombre sensible, porque ahí está la obra del Espíritu Santo en la vida de tal persona, mi amado hermano. Ahí está la obra del Espíritu Santo. Hay una lucha permanente entonces. Hay una manifestación allí permanente, dice la palabra. Así que le repito, la ira es proporcional a lo que domina mi vida.
a lo que domina mi vida. Así que a mayor crecimiento espiritual, la ira tendrá un encendido leve, un encendido corto. Pero a mayor condición de mi naturaleza carnal, la ira, mi ira, entonces tendrá una existencia más prolongada. Es muy difícil, hermanos, airarse y no pecar. ¿Ah? Si contáramos las veces en que nos hemos airado y no hemos pecado, de repente diríamos: oh, qué poquitas veces me he enojado, me he enfadado y no he causado algún tipo de daño. Algún tipo de daño. Y todos hemos pasado por eso, hermanos, todos hemos pasado por eso. Y no tenemos que utilizar palabras soeces, pero de repente podemos utilizar una palabra que sabemos que va a lastimar al otro. ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Lo ha hecho alguna vez? Usted tiene libertad para admitirlo aquí. Yo lo he hecho, hermano. Lo he hecho muchas veces. No una vez, no, hermanos, en mi edad, imagínese usted cuántas veces lo habré hecho. ¿Ah? Muchas veces lo he hecho. Y he ofendido a mi esposa. Sí, he ofendido a mi esposa. No usando palabras de grueso calibre, desde luego que no. Pero le he dicho algo que sé que la lastima y que la ha lastimado. Y luego la veo llorando y le digo: ¿qué pasó? Y me dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que para mí fue simple, pero que se lo dije, y luego ella me dice: no, mire, no solamente lo que me dijo, sino cómo me lo dijo. ¿Cómo me lo dijo? Mis amados hermanos, y se los digo aquí para que se den cuenta que soy tan natural y tan humano como ustedes, y que tengo las mismas luchas, y que también estoy en la misma búsqueda, y que lo vamos superando. Sí, claro, no soy el hombre de 10 años atrás o de 5 años atrás. Yo vengo de una generación, hermanos, explosiva. Una generación, por la línea de mi padre, una generación de fósforo y pólvora. De ese tamaño, hermanos. La línea por parte de mi padre fue una línea de hombres violentos. Mis amados hermanos, de hombres violentos. Así que yo, parece que eso viniera, y he luchado con eso. Y no solamente me contengo, también a veces tengo que decirle a David: bueno, bájele, conténgase. Y en la casa estamos todos vigilándonos a todos. Ey, bájele, ey. Bueno, ahí estamos ayudándonos. Es muy difícil airarse y no pecar. Es muy difícil. ¿Quién hace las cosas bien bajo la ira? Dígame. ¿Quién hace las cosas bien bajo la ira? Nadie, hermano. La ofensa, que es una forma de lastimar al otro bajo un estado de ira, apela a nuestro orgullo, sobre el cual trabaja Satanás. Mi amado hermano, ahora quiero que venga y mire la otra parte del texto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Que el plazo que debería tener una ira es el plazo del día. Usted tuvo una ira en la mañana, pero déjeme le digo, si usted tiene una ira en la mañana y la deja pasar por el día, lo que aquí está mandando la palabra no es una recomendación, es una ordenanza. Está diciendo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No lo deje ranciar. Usted tiene un problema en la mañana, no lo arregla y para la noche ya huele feo. Con seguridad, el plazo es tan pronto muere el día. Tan pronto muere el día, por tardar,
debe haber muerto el motivo de la ira. Debe haber muerto el motivo de la ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. También significa no alargar el tiempo de la ira, desde luego. No se acueste sin haber arreglado el motivo de su ira, para no dar lugar a resentimientos, creando un ambiente de hostilidad y de amargura, porque la ira no resuelta oportunamente termina siendo acumulada. ¿Saben, hermanos? La ira no resuelta al momento es una ira que acumula. Es una ira que acumula. Usted no arregla un problema en su relación de pareja y usted lo deja para el otro día. ¿Usted cree que el tiempo supera el problema? Bueno, particularmente los hombres somos más conchudos. Los hombres somos más descarados en esto. Los hombres podemos tener un problema con nuestra pareja y seguramente nos vamos a la cama con tranquilidad y dormimos, y de repente ellas nos contemplan y dirán: oiga, pero usted sí es conchudo, y mire cómo ronca. No puede ser. Ahí está el hombre relajado, durmiendo, y ella está por allá en un rincón llorando. ¿Cómo cree, hermano, que al otro día el problema estará resuelto solo porque han pasado 12 horas de la noche? De ninguna manera. De ninguna manera, mis amados hermanos. Al otro día la ira habrá ganado más ira, más molestia, porque la mujer mirará al hombre o el hombre mirará a la mujer y dirá: qué insensible, qué duro de corazón es esta persona. Y entonces se crea un ambiente de hostilidad y comienza a brotar la amargura, porque la ira no resuelta oportunamente acumula más ira. Mi amado hermano, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es un mandamiento, no una opción. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, claramente dice la palabra: seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Y la paz es muy buena con algunos, ¿verdad? Pero con todos es un problema, ¿o no? Hola. El texto dice: seguid la paz con todos. Lo maluco ahí para nosotros del texto es la palabra todos, porque seguir la paz con algunas personas es muy agradable. ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo podemos compartir? ¿Cómo podemos departir una tarde, un momento en la noche? Y ¡qué maravilla! De hecho, la paz con algunos es tan buena que de tanto en tanto nos citamos a un café, a compartir y qué sé yo. Bueno, otro tipo de actividades pueden darse en razón a celebrar ese tipo de amistad, ese tipo de paz con algunos. Pero la palabra es clara: seguir la paz con todos. Y en ese todos están los que no me gustan, y en ese todo están con los que no me entiendo, y en ese todo están aquellos que me han difamado, aquellos que me han discriminado, aquellos que de alguna manera me han hecho algún tipo de daño. Seguid la paz con todos, mis amados hermanos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted necesitará una influencia, usted necesitará un contacto que le permita una cita con el gobernador. Usted necesitará un contacto de influencia que le permita una charla con el señor alcalde. Pero la Biblia dice que nadie verá al Señor. No habrá influencia, no hay nada aparte de una vida santa. Y la vida santa tiene que ver con nuestro carácter. ¿Cómo determinamos las relaciones con nuestro prójimo? Porque cuando dice seguir la paz con todos, está hablando o tiene que ver con buenas relaciones. Esto es con mi prójimo. Y cuando dice seguir la paz con todos y la santidad, óigame bien, la paz tiene que ver con el otro y la santidad tiene que ver con Dios. Así que la santidad tiene que ver, o la relación con Dios tiene que ver, y siempre lo he dicho aquí, con la relación a mi prójimo, o con relación a mi prójimo, mi amado hermano. Efesios capítulo 4, versículo 27.
Ni deis lugar al diablo. Es el texto seguido al primero que vimos, que en el versículo 26. ¿Sí? Ni deis lugar al diablo. A mí me llama mucho la atención. Mire qué corto ese versículo, qué breve ese versículo. ¿De dónde se desprende ese versículo? Del versículo 26 que acabamos de leer. En el versículo 26, mire lo que dice ahí en el versículo 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego está diciendo que no deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. O sea que el lugar que Satanás toma, lo toma a partir de ¿qué? Hermanos, de un momento de arrebato, de ira. No pude controlarme, no pude contenerme. Es que tenía que cantarle esas verdades, ¿verdad? Hay un aire de satisfacción, de alivio, como que hice catarsis, ¿no? Soltando toda esa furia. Pero lo que dice la palabra aquí es: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Él va a tomar ocasión de ese arrebato de ira, de ese mal momento. Él va a tomar ocasión, te va a dañar y va a dañar mucha gente. Porque déjeme le digo, el efecto de la ira, el efecto colateral de la ira es ese. El primer afectado soy yo, y luego todo mi entorno, Ni deis lugar al diablo. No hay duda que Satanás tomará lugar de un enojo o de una ira que no queremos resolver. Además, porque hay iras que no queremos resolver. Yo he conocido personas, he tratado de mediar con personas, escúcheme, he tratado de mediar con personas, entre personas que tienen una disputa de tiempo, que tienen una ira allí congelada, una ira que va en el tiempo, y no la quieren, de ninguna manera la quieren. Es una ira que ya ha tomado otras formas. Y no, yo no me siento frente a esa persona, no me siento, no, yo no quiero. Hay una persona que quiere y hay otra que no quiere. Mi amado hermano, una ira que no se quiere resolver es un guardado fétido, inmundo. Pronto se descompone, se vuelve putrefacto. Mi amado hermano, Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice: mirad bien. Hebreos 12:15, disculpe. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En el versículo anterior dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero aquí está diciendo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué significa esto? Significa que un problema de relación o de mala relación no superado permitirá que brote en el corazón de uno de los dos, o de los dos, o mucho más. El número puede ser mayor. Una raíz de amargura, y la palabra de Dios dice: esa raíz de amargura bastará para alejarlo de la gracia de Dios. Esa raíz de amargura será suficiente para catapultarlo en el mismo infierno. Necesita solo una raíz de amargura que le dé el pase directo al mismo infierno, porque hay mucha gente que muere con mucha amargura en su alma. Hay gente que se llevó el veneno a la tumba porque nunca pudieron perdonar, porque nunca quisieron arreglar. Fueron personas que llegaron contaminadas, partieron contaminadas y nunca arreglaron. Basta una raíz de amargura. Si usted tiene un resentimiento en su corazón, si usted tiene una amargura contra alguien, levántese hoy de aquí, en esta mañana, vaya a ese lugar, busque a la persona, hágale una llamada, colóquele un mensaje, haga lo que quiera, busque un mediador, haga cualquier cosa, pero no deje de ninguna manera
que siga residente en su corazón un sentimiento destructivo, un sentimiento de esa naturaleza. No lo permita, no lo permita, indistintamente de cómo reaccione la otra persona, si está receptiva o está resistente, no importa. Hágalo suyo, hágalo suyo, hágalo para la gloria de Dios y para su propio bien. Aleluya. Lo que nos está diciendo aquí Hebreos es que el enojo tiene un alcance de contaminación impresionante. Tiene un alcance de contaminación impresionante. Saben ustedes que hay generaciones que por la ira, mire, les voy a decir una cosa. Cuando yo era niño recuerdo, nosotros pasamos cerca a nuestra casa. Vivíamos en el campo. Y yo escuchaba a los mayores. Yo estaba todavía muy sardinito, muy niño. Y escuchaba a los mayores decir: oye, esas dos familias se están acabando. Dos familias colindantes, tenían cada uno su finca y ellos colindaban allí. Y tuvieron una disputa. Y no sé el tamaño de la disputa, pero el caso es que resultó uno muerto de una familia. Y a los días resultó muerto otro de la otra familia. Y así, mis amados hermanos, y lo más tremendo era que no se iban del lugar. No se iban del lugar. Y eran familias numerosas, porque en ese tiempo familia que se respetaba no bajaba de 10. Y quedaron como 2 o 3 de cada una. Se mataron. Los únicos que no se mataron ya eran los más viejos. Mi amado hermano, hay gente que tiene, ¿y sabe cuál es el gran problema? ¿Sabe cuál es el gran problema también? La capacidad contaminante de la ira, el veneno terrible de la ira, es que muchos adultos cogen a sus niños y adoctrinan a sus niños. Y no se atreva a acercársele a esa persona, ese miserable, y comienzan a envenenar el corazón de los niños. Ustedes no saben cuántos corazones de infantes están plenamente envenenados por la irresponsabilidad y dureza del corazón de los adultos. En todo sentido, ese papá es un miserable, es una porquería. Y el muchachito entonces comienza a crecer, a decir: mi papá es una porquería, es un miserable. Claro, no están juntos. O ese hombre que comienza a envenenar al niño sobre la mamá. Esa mamá es... Y comienzan a inocular ese veneno. Y son muchachos que se levantan amargados, resentidos contra todo. Y luego esas mamitas, y algunas de ellas que también son cristianas y que también son cristianos, o que por lo menos van a una iglesia, cuando el muchacho tiene 12, 13, 14 años, resentido, dolido, molesto, furioso con la vida, con el mundo, contra Dios y contra todo. Ellas no entienden por qué no quiere venir a la iglesia. Ellas no entienden por qué el muchacho no quiere leer la Biblia. Ellas no entienden por qué el muchacho se resiste, no quiere. Si se pasó 5 años tirándose al niño, si se pasó 5 años envenenándolo sistemáticamente, ahora quiere que este muchacho responda sanamente a la fe. Oh, mis amados hermanos, una persona enfadada e incontrolada pierde la objetividad, la empatía y la prudencia, y además muestra su incapacidad de contención o de dominio propio. Santiago capítulo 1 versículo 19 nos dice así la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Ahora permítame mirar un poquitico cada una de estas frases. Vamos a contemplar ligeramente cada una de estas frases. Está diciendo que todo hombre debe ser pronto para oír. Para lo único que debemos ser prontos, diligentes, atentos, es a escuchar. Pero debemos ser tardos. Óigame bien, tardos para hablar y tardos para irarnos. Pronto para oír tiene que ver con su capacidad reflexiva. Usted recoge la información, usted procesa la información, usted selecciona
la información, lo que le sirve, lo bueno. Pronto para oír, les repito, con su capacidad reflexiva. Esto es una buena conexión entre pensamiento y oído. Pensamiento y oído. Hay mucha gente con oreja grande. Tienen oreja grande y cerebro chico. Tienen una incapacidad, siempre están agarrando lo peor. Siempre tienen un filtro al revés. Tienen un filtro al revés. Mi amado hermano, es capacidad reflexiva. Le repito, esto es una buena conexión entre oído y mente, pensamiento. Todo comienza ahí, en la manera como escuchamos. ¿Saben, hermanos? Todo comienza ahí, en la manera como escuchamos. Tener una buena actitud de escucha es tener en cuenta al otro, a mi interlocutor, prestarle atención, querer comprender lo que me está diciendo, sin prejuicio, sin prevención. ¿Saben, hermanos? Usted nunca recibirá nada bueno de alguien con quien ya está prevenido. Así lo que le diga sea bonito, se lo dijo muy bien, y usted sale y luego dice: no, hipócrita, eso no fue lo que me quiso decir. Usted tiene una prevención, tiene una barrera de comunicación impresionante. Usted ha sellado su corazón. Usted le ha puesto a su corazón allí una coraza impenetrable. No, mi hermano querido, usted va a querer comprenderle. Usted se va a centrar en esa persona. No solo se escucha con los oídos, se escucha con la mirada, se escucha con el cuerpo, con la respiración. Diferentes estudios realizados, escúcheme bien, sobre la importancia de recepcionar información nos da el siguiente dato: 1% de la información recibida viene por cuenta de la boca, 1.5% a través de las manos, 3.5% a través del olfato, 11% a través del oído y el 83% a través de la mirada. Cuando usted comunica, su cuerpo comunica, todo habla, sus ojos hablan, su actitud habla, sí, su postura corporal habla, todo, su respiración habla. Mis amados hermanos, así que todo el cuerpo está escuchando, interviene en la comunicación. ¡Qué maravilla! La postura de los interlocutores dice mucho. Hay una postura que nos indica posición defensiva. Y ya de antemano podemos decir: esa persona no está en condiciones de recibir lo que se le quiere decir o lo que él necesita escuchar. Muy bien, hermano, y este es un tema muy amplio sobre cada uno de estos puntos, pero yo estoy tratando de sintetizarlo. Número 2, tardo para hablar. Tardo para hablar. Tardo para hablar significa tomarse el tiempo necesario que le dará la capacidad de manejo. Tardo para hablar es tomarse el tiempo. Ya recibió la palabra, ya escuchó a su interlocutor. Ahora hable, pero hable no a partir de su condición emocional. Hable no de lo que piensa o siente contra la otra persona, sino a partir de lo que la otra persona le entregó. Usted se habrá tomado el tiempo para saber cómo manejar, la capacidad de manejo de una situación que nos tranza en un momento de ira o en alguna situación difícil. Toma tiempo, toma tiempo. Tardo para hablar significa, mis amados hermanos, porque mire, hay muchas personas. Por ahí hay un dicho que dice: esa persona tiene la costumbre de hablar y luego pensar. ¿Ha oído? Esa persona siempre habla y luego piensa. Habla y deja el reguero y luego comienza a recoger, a ofrecer disculpas aquí, a pedir perdón allí, porque por donde pasa deja el reguero. No, mis amados hermanos, tardo para hablar significa que tengo oído, que tengo más oído que boca. Dígale al que está al lado: tardo para hablar significa que tengo más oído que boca. Dígaselo. Hermano querido, tardo para hablar significa que tienes más oído que boca.
Tardo para hablar significa que mi cerebro tiene dominio sobre mi lengua y no mi lengua sobre mi cerebro. Eso es lo que significa tardo para hablar. Es no dar lugar a la impulsividad, a un arrebato emocional en un momento cualquiera. No tardo para hablar significa que es una persona que está empoderada de sí misma. Tardo para hablar significa que es una persona que escúcheme bien, que su razón está por encima de su sentimiento. Su capacidad racional tiene dominio sobre su condición emocional. Cuando es a la inversa, cuando es al contrario, hermano, es muy difícil llegar a un punto de encuentro con esa persona. Es totalmente, casi que imposible. Es una tarea bien compleja. Bien compleja, porque la otra persona está permeada en sus sentimientos. En esos sentimientos hay resentimiento, en esos sentimientos hay amargura, en esos sentimientos hay rencor, en esos sentimientos hay. Entonces no hay capacidad racional para entender que esta persona puede ser sincera e independientemente si lo es, usted le va a dar un manejo. Porque déjeme le digo esto. Arreglar un problema es un buen negocio para el que lo entiende, y es un muy mal negocio para el que lo prolonga. Problemita no arreglado le va a generar algún tipo de dificultad, además de sus problemas de salud. Porque déjeme le digo, hay muchas patologías asociadas al carácter de los individuos, a su temperamento, a su rencor, a todo ese cúmulo de veneno que lleva adentro. Hay muchas personas que tienen un problema psicosomático y médicamente no hay posibilidad de ayudarla. No habrá medicamento que le ayude. Y le duele aquí y se vuelven hipocondríacas. Hoy les duele aquí por la cervical, mañana les duele por el coxis, luego les duele la rodilla, luego les duele arriba, luego les duele abajo, y les duele. Y cuando se habla con ellas, no solamente les duele, entonces viene el recuerdito y vienen las lágrimas, y uno se da cuenta entonces que aquí hay un problema serio. Hola. La persona que vive en paz con los demás no solamente tiene paz espiritual, no solamente está en gozo con Dios, sino que además es una persona que disfruta de buena salud. Es una persona saludable. Problemas gastrointestinales están relacionados con la ira, con la molestia, con el enojo, con la rabia, como decimos nosotros. Sí. Problemas cardiovasculares igualmente. Hay una cantidad de problemas asociados. Hay una cantidad de problemas de salud asociados, mis amados hermanos, asociados a ese carácter difícil, maluco, molesto. La Biblia dice que el rostro, ¿cómo dice la palabra? ¿Que el rostro qué? Que el rostro alegre, el corazón alegre hermosea el rostro. Corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Y un corazón alegre es un corazón que está en paz con todo el mundo. Y hermosea. Que tiene paz interna, hermano. Es imposible que no lo refleje. Es afable, es agradable. Es una persona con la que se provoca sentarse y compartir un rato, ¿verdad? Mi amado hermano, Proverbios capítulo 13 versículo 3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma. El que guarda su boca, guarda su alma. La boca que se usa con prudencia trae bienestar emocional y espiritual. Mas el que mucho abre los labios, sus labios, y eso es como una especie de eufemismo, ¿verdad? Nosotros lo diríamos más burdamente: el que abre su bocota, el que mantiene con su bocota abierta, tendrá calamidad. Pero aquí hay un eufemismo, ¿verdad? Mi amado hermano, trae calamidad. Toda persona bocona
se acarrea un problema. Yo les contaba alguna vez, mis amados hermanos, cuando vivíamos aquí en Jordán, segunda etapa. Estábamos ahí y más o menos 2 de la mañana, algo así. Un tropel impresionante y gritos y de todo, y bueno, y entonces mi esposa me llamó y nos levantamos a ver qué pasaba con el vecino, porque había, ¿cómo diríamos? Tropel, había de todo, y gritos y llantos y todo. Entonces salimos a ver qué pasaba. Hasta mi hijo salió con un bate. Eso no lo hemos arreglado todavía. Eso todavía no lo hemos arreglado. Y resulta, hermanos, que era que venía un tipo, un muchacho que tenía problemas de drogadicción, y venía una turba tras él. Lo iban a linchar. Pero la turba que venía tras él no era de gente muy buena, no. Ahí venían unos jíbaros también, que nosotros conocíamos. Entonces el muchacho se trepó por la reja, llegó al techo, por allá rompió una teja y cayó a esa casa. Y la turba estaba ahí afuera, pero resulta que el muchacho llegó ahí porque el muchacho era pariente de esa familia. Entonces le gritaban que entregara al muchacho, y ellos pues obviamente no iban a entregar al muchacho. Entonces se formó la pelotera. Pero a mí me llamó la atención porque quien estaba al frente de la turba era una mujer, no un hombre. Que a propósito, hermanos, las mujeres ahora se comportan como machos, pero quieren ser tratadas como hembras. Un problema serio, vaya. Se comportan como varones. Usted las ve por ahí igualadas, madriándose con los tipos. ¿Sí? Usted las ve con la misma conducta del tipo. Mira, hermanos, yo las he visto acaballadas en tremendas motos, ¿sí? Y pasan, y cuando a alguien le sueltan el madrazo, típico varón, típico macho. Pero eso sí, tóquelas y verá. Ahora no estoy llamando a eso, desde luego que no. Con la mujer hay que tener total respeto. En eso es innegociable. Respeto me refiero en el sentido del trato físico, aún de todo tipo de trato. Pero claro que una mujercita de ese tamaño, por ahí encuentra su personaje y se mete en su rollo. Pero mi amado hermano, me llamó la atención que quien iba adelante de la turba era una mujer joven. Una de las mujeres expendedoras de droga, porque lo sabíamos. Y esta mujer, y entonces ahí afuera estaba la familia y otros vecinos, estaban ahí afuerita, pero la turba estaba ahí atrás y ella salió hablando. Entonces ya se le paró a un tipo de la familia de este muchacho que estaba ahí al frente, se le paró y lo madriaba, hermanos. Lo madriaba, le dijo todo tipo de palabras sucias, y el tipo mirándola. ¿Sabe qué estaba pasando mientras el tipo la estaba mirando? El tipo estaba cargando su tanque. ¿Sabe con qué lo estaba cargando? Con algo que se llama ira. El tipo estaba mirándola y estaba cargando, hasta que llegó el momento en que el hombre ya no aguantó más y le pega, qué manotón tan impresionante a esa mujer. Y yo dije, se formó aquí. No, los de atrás se quedaron callados. Y entonces con eso la mujercita medio se calmó, y claro, ahí quedó una querella bien tremenda, porque luego que demandas y todo lo demás. Pero miren, mis amados hermanos, así es, de ese tamaño es. Dice que más, el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. No nos basta el consejo bíblico, no es suficiente el consejo bíblico, mis amados hermanos. La desgracia de mucha gente está relacionada con su lengua. Mire el que está al lado y dígale, ojo, la desgracia de mucha gente está relacionada con su lengua, no con la del que está ahí al lado, ¿no? La desgracia de mucha gente está relacionada con su manera de hablar. Sí, mis amados hermanos, porque son incontrolables bajo ciertos estados de ánimo. Saben, hermanos, que la ira puede ser destructiva cuando no encuentra el canal adecuado de salida. Por eso dice en Proverbios 15 ¿qué es lo que dice allí acerca de la lengua? Acerca de la palabra. ¿Qué es lo que dice? Veamos. El que guarda su boca. No, Proverbios 15, por favor. 15:1.
Está diciéndonos allí la palabra. La blanda, blandita, suave. La palabrita que va con vaselina. La blanda respuesta. Quita la ira, quita la ira. Llegó enfadado, llegó molesto, está furiosa. Cámbiale el reproche por una palabra tierna, suave. Y la otra no tiene alternativa, hermanos. Ahí está. Ese es el consejo de Dios, mis amados hermanos. Es el consejo de Dios. Proverbios 29:20 dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay en el necio que en él. La Biblia dice que el que es aligerado en sus palabras, el que es aligerado en sus palabras, no estamos hablando de la persona que habla mucho, sino el que es aligerado en las palabras. El que es aligerado en las palabras significa que es una persona impulsiva. Y la Biblia dice que la persona impulsiva es peor que un necio. Y cuando usted mira en Proverbios cómo Dios califica al necio, usted entonces luego dice: ¿cómo puede ser? Si el necio es tan terrible a los ojos de Dios, ¿cómo puede ser que el aligerado sea peor? El aligerado de lengua termina siendo peor delante de Dios que el mismo necio. Ahora permítame, vamos a la última parte. Tardo para irarse. Tardo para irarse. Si hemos dado los dos primeros pasos, si hemos dado los dos pasos anteriores, pronto para oír, tardo para hablar, ¿saben una cosa? La ira la mantendremos a distancia prudente. Esos son tres pasos importantes. Sea pronto para oír, sea tardo para hablar. Y le aseguro que si es pronto para oír y tardo para hablar, usted será tardo para irarse. Será tardo para irarse. No hay la menor duda. Proverbios capítulo 14, versículo 29 dice: el que tarda en airarse es grande. ¿Grande en qué? Grande en entendimiento. El que se tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Ah? Puede ser visto como un estúpido. La gente dice: mire, ese otro viene, mire cómo le echa las babas ahí, todo el tiempo está ahí, mírelo, y no reacciona. O me he sentado en algunos momentos a mediar. Y he visto a una persona, he visto al emisor lanzarle todo tipo de improperios al receptor, y el otro está callado. Mi amado hermano, ese es el consejo. La Biblia está diciendo: el que se tarda o el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Qué significa grande de entendimiento? ¿O qué significa esta parte? Significa que es dueño de sí mismo. Es una persona que sabe manejar la situación. Tiene dominio propio. Eso es, mi amado hermano, ese es parte del equipaje que Dios nos ha dado. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Y el dominio propio, para que usted se dé cuenta si lo tiene o no lo tiene, para que se dé cuenta, espere que el problema lo coloques sobre las cuerdas. Espere que el problema lo coloque contra la pared. Porque allí donde usted se ve acorralado, estrechado, allí es donde usted reacciona. Y el problema no es la reacción, sino cómo viene esa reacción. El que se tarda o el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. Yo no sé, mis amados hermanos, si ustedes vieron en la noticia hace poco, se dieron cuenta que en Buenaventura una niña fue violada y luego asesinada. Algunos seguramente vieron la noticia. Y entonces los vecinos estaban enardecidos.
se levantó una turba enardecida. Había que hacer justicia. Aquí hay un criminal, un pedófilo y un criminal, y hay que matarlo. Hay que matarlo. Y salieron, y ¿saben una cosa, hermanos? Lo leí. Que sea cierto, no lo sé, pero lo leí. Y tenían sospecha sobre un tipo. Y le llegaron al tipo y lo mataron, hermanos, lo mataron. Esa turba enardecida mató al tipo. Y a los días de haberlo matado, la justicia descubrió que quien había violado y asesinado a la niña era un tío. ¿Lo vieron en las noticias? La pregunta es, ¿qué queda en la conciencia de esa turba enardecida que se tomó la justicia por su propia cuenta, bajo la sospecha que este hombre era el violador y el asesino? Airadísimos, mis amados hermanos, porque es lo que está diciendo la palabra: el que fácilmente se enoja hará locuras. Hay gente que sale de su casa y no sabe qué le espera por la vía, y de repente tiene un choque, o de repente se cruza con alguien, y entonces si lleva un puñal, da una puñalada, porque se enardeció. Si tiene un revólver, da unos tiros. Comete cualquier tipo de locura, cualquier tipo de locura, porque, hermanos, bajo la ira, el ser humano es totalmente irracional. Agresiones, asesinatos, todo tipo de mal. Y el hombre perverso será aborrecido. Yo encuentro en este versículo que hay una correlación, escúcheme bien, hay una correlación entre la ira repentina y la perversión. Y ya estoy terminando. Proverbios capítulo 16, 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y me parece muy interesante. Usted es fuerte, usted es un hombre. En los tiempos antiguos se hablaba de los hombres, se hablaba de los hombres valientes. Los hombres valientes. Entonces, cuanto más podía matar, cuanto más podía enfrentar a sus adversarios, ese hombre era un hombre de respeto. Pero aquí está diciendo la Biblia que el verdadero hombre de respeto no es aquel que se conoce por su fuerza, que se conoce por su capacidad de combate, o que se conoce por ser una persona que puede dominar a otros. No, de ninguna manera, sino aquel que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad, el que es capaz de establecerse sus propios límites, de decirse a sí mismo: hasta aquí, hasta aquí. Ya entiendo que la otra persona me quiere llevar a la provocación y yo no voy a caer ahí. No, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Sabe qué está diciendo la palabra? Que el mayor logro del ser humano no está hacia afuera, no está fuera de sí. El mayor logro del ser humano está hacia adentro. Cuando el ser humano es capaz de poner control, límite y dominio a su propia vida, hermano querido, gana, porque es una persona que no se va a transar en pelea con nadie, que puede salir de aquí y de aquí a la quinta resultarle a alguien que se enamoró, como decimos popularmente, de usted, y entonces comienza a tratarlo de cualquier manera, y usted aguanta, y usted dice: sí, hay por ahí unos 500 pasos de aquí a la quinta, yo me voy a aguantar, y se aguanta. Y yo sé que el Señor, desde luego que no será de su propio dominio, porque el dominio propio no es natural. Hola. El dominio propio no es de un ejercicio que yo me hago. No es que voy a reestructurar mi ira cognitivamente diciéndome constantemente: yo soy pacífico, yo domino el asunto, yo puedo controlarlo, yo lo manejo. Eso le funcionará hasta cierta medida, pero lo más probable es que ese dique de contención se le rompa en cualquier momento. El dominio de sí mismo está por encima de cualquier conquista que el hombre pueda hacer. Y voy terminando. Efesios capítulo 4 versículo 31 dice: quítense, apártense de ustedes toda amargura, enojo, ira.
Estamos en Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, es decir, maldecir, hablar mal de los demás. Y toda malicia, que tiene que ver con la suspicacia, que los demás me están despertando todo el tiempo. Entonces se piensa mal de los demás, de lo que los demás hablan y de lo que los demás dicen, mis amados hermanos. Estas son conductas de relaciones. Lo que nos está advirtiendo aquí es: manejen una buena relación. Y para manejar una buena relación, aparten la amargura, quiten el enojo, distánciense de la ira, paren con la gritería, no maldigan, no guarden malicia en su corazón, y ustedes tendrán una buena relación. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esto es de relaciones que están emanadas del carácter, óigame bien, del carácter del cristiano embebido, saturado, henchido, lleno de la gracia de Dios. Y termina en el versículo 32 diciendo: antes sed benignos, no se airen, no se enojen, no guarden rencor. Quiten todo eso, más bien sean benignos, sean buenos unos con otros, sean misericordiosos, tengan compasión, ¿sí? Perdónense mutuamente, no guarden nada, no dejen ningún guardadito por allí que los dañe con el tiempo. Mi amado hermano, yo quiero que usted se lleve estos textos en el día de hoy y los vuelva a revisar en casa. Sobre todo, Efesios 4, 26 y 27 y Santiago 1, 19. Pero este último también, Efesios 4, 31, por favor, y 32, llévenlo. Hagamos devocional también a partir de la palabra que recibimos. Meditemos la palabra que recibimos. Esto nos va a librar de cualquier cantidad de cosas. Y si no lo tenemos, seamos honestos, vayamos a la presencia del Señor. Vayamos a la presencia del Señor. Digámosle: Señor, yo tengo un problema de temperamento. Yo tengo un problema de temperamento. Y no lo justifique. No lo justifique. Entreguémosle esa parte al Señor. Y digámosle: Señor, ayúdame a ganar terreno esta semana. Ayúdame a ganar terreno esta semana. Señor, ayúdame a sorprender a mi esposa esta semana. Varones, mujeres, ayuden y sorprendan a sus maridos esta semana. Ese tipo puede ser muy intenso, puede ser muy molesto, pero se enfada cada vez que usted le sirve la comida caliente. Pues désela tibiecita como le gusta, o fría como le gusta. Y no le responda cuando le diga: eso está caliente. No le diga: cómaselo o bótelo, problema suyo. Cambiemos y veremos resultados. Amén. Vamos a sorprender a esos hijos, a esas esposas, a esos esposos, a ese vecino. Vamos a sorprender a esas personas que tienen cierta reputación de nosotros. Amén, iglesia. ¿No están convencidos? Un poquito más. Amén, amén, amén. Colóquense de pie, por favor.